Quisiera preguntarle, presidente Duque, antes que nada, pues agradecerle por estar con nosotros nuevamente en Davos. Este es el 4º año de su mandato y usted seguramente ha acumulado una enorme experiencia con logros muy importantes y una agenda muy ambiciosa en la que hemos tenido el honor de colaborar. Pero también usted debió navegar un contexto muy desafiante, marcado sobre todo por la crisis del COVID, con las consecuencias en materia de salud, repercusiones sociales, económicas y también políticas. ¿Cuáles son las principales lecciones para Colombia y también para Latinoamérica en cuanto a la construcción de resiliencia y a la preparación para nuevos riesgos? Bueno, primero muchas gracias, Marisol, es un gusto estar nuevamente aquí en Davos, agradecerte no solamente la moderación de este panel, sino toda esa gestión que haces permanentemente por nuestra región. Un saludo también afectuoso al presidente Abinader, la vicepresidenta Dina, también al presidente Rodrigo Chávez. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo de pronto empezaría por lo siguiente. Cuando yo era candidato presidencial, me preguntaron en alguna entrevista cuál es su palabra favorita. Y yo dije, resiliencia. Y recuerdo que la entrevistadora me dijo, ¿qué? Era una palabra que parecía una palabra medio demodada, medio antigua, no convencional, y hoy todos usamos esa palabra. Para mí la definición de resiliencia es poder convertir la adversidad en una oportunidad. Y para nosotros fue muy duro que hubiéramos cerrado el año 2019 con una economía que crecía por encima del promedio mundial, por encima del promedio de América Latina. Teníamos además un superávit fiscal primario por primera vez en 8 años y vino este gran enemigo del COVID-19. Y entonces ahí teníamos 2 alternativas. O nos quedábamos en la crisis o podíamos voltear esta crisis a favor de Colombia. Obviamente los efectos que ha traído la pandemia han sido muy duros. Pero si a mí me preguntan, muéstreme unos indicadores que resalten la resiliencia de Colombia, yo diría varios. El primero, el año pasado crecimos 10.6%, mayor crecimiento que ha registrado Colombia. Y este primer trimestre del año 2022 crecimos al 8.5%, mejor primer trimestre en lo que va corrido este siglo en Colombia. Pero lo segundo es que logramos que la pobreza multidimensional, medida en toda la multiplicidad de factores, la que registró Colombia en el 2021 es la menor desde que se hacen mediciones de pobreza multidimensional. El tercer factor, la informalidad laboral, que era pues, una amenaza que surgía también con la pandemia. La última medición trimestral que hizo el Departamento de Estadísticas de Colombia muestra la menor informalidad laboral desde que se mide informalidad laboral en Colombia. Y obviamente han ocurrido otras 3 cosas que para mí también fueron sorprendentes. Mayores ventas de vivienda en la historia de Colombia en medio de la pandemia con los apoyos que dimos en la vivienda de interés social. 61% de los beneficiarios, personas con menos de 2 salarios mínimos. Logramos la transformación de la matriz energética en medio de la pandemia, pasando de 28 megavatios de renovables no convencionales a 2.800 que quedarán este año. Y en paralelo, la inversión más grande en infraestructura que nos permite decir que en agosto habremos inaugurado el mismo número de kilómetros que en los primeros 25 años de concesiones viales en Colombia. Eso para mí es resiliencia. Y entonces viene la pregunta de los retos. Y veníamos hablando esto con el presidente Abinader, a quien aprecio muchísimo. ¿Cuáles son los retos que hoy podemos poner de relieve para el mundo? Se ha hablado mucho en Davos de seguridad alimentaria. Los países todavía tenemos mucha frontera agrícola, pero necesitamos la inversión. Colombia tiene 22 millones de hectáreas de potencial agrícola y tenemos 9 millones hasta ahora aprovechados. Eso es muy importante por lo que se está viviendo. Segundo, tenemos energía. Es decir, hoy tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos carbón, pero tenemos renovables no convencionales que nos pueden llevar a entrar en el tema de hidrógeno verde y otros combustibles. Y lo tercero, que es muy importante también, ahora que se habla de friendshoring, nearshoring, nuestros países pueden ser los nuevos asentamientos industriales con muchas mayores seguridades pensando en el mercado norteamericano. Entonces, con eso yo creo que cubro la definición, el resultado y el potencial futuro, Marisol.
Déjeme hacerle una pregunta cortita. Usted mencionó la formalidad. Ese es un problema que nos afecta a toda Latinoamérica. Si usted pudiera mencionar una estrategia, la más exitosa para combatir la informalidad, ¿cuál sería esta? Pues lo primero es que necesitamos más gobiernos pro empresa en América Latina. Yo hice campaña diciendo que iba a bajar la tributación empresarial. Tuve mucha resistencia a unos sectores, pero mostró que tenía resultado. ¿Qué hicimos? Logramos descontar el 100% del IVA de bienes de capital, logramos descontar el 50% de los impuestos locales y fuera de eso eliminamos la renta presuntiva, generamos un marco de inversión. Eso ayuda a detonar empleo. Pero en medio de la pandemia, cuando vimos que había un desempleo juvenil que se estaba creciendo, decidimos subsidiar el 25% de un salario mínimo legal mensual a todo nuevo empleo que se genere en jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Y ya vamos por más de 400.000 empleos que se han generado por esa política y eso nos ha ayudado también a reducir la informalidad laboral. Gracias, presidente. Son muy reveladores los números que nos indica. Yo tuve la oportunidad de visitar al presidente Abinader hace poco en Santo Domingo y la verdad regresé con un sentido de optimismo. ¿Cómo ha enfrentado usted, presidente Abinader, estos efectos de la pandemia, la disrupción de las cadenas de suministro y ahora pues los problemas de inflación? Sí, gracias Marisol. Acabamos de venir de una reunión de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, la primera reunión igual que estos grandes eventos que tienen en los últimos 2 años. Y ellos allá, el director, el doctor Ghebreyesus, nos hizo un reconocimiento sobre el manejo de la pandemia. ¿Y por qué ese reconocimiento? Nosotros somos un país turístico. A diferencia de los demás países latinoamericanos y con la excepción de los pequeños estados caribeños. Bueno, y aquí tenemos al amigo Rodrigo Chávez, que también tiene cierta importancia el turismo en su economía. Pero en la nuestra es fundamental. Nosotros tenemos un 16%, entre un 16 y un 18% del Producto Interno Bruto y un 20% del empleo que depende del turismo. Imagínense cuál ha sido el sector más afectado con la pandemia, el turismo. Entonces, cuando llegamos al gobierno, en el medio de la pandemia, en su punto más alto, el ministro de Salud del gobierno 3 días antes de tomar posesión dijo prácticamente que el sistema de salud estaba colapsado. Y nosotros llegamos a aumentar la cantidad de camas, especialmente de UCI. Básicamente en 3 meses la duplicamos con una especial organización de la logística. Empezamos inmediatamente junto con el sector privado, porque no podíamos comprar directamente, porque estaban en investigación las vacunas. Pues el sector privado nos donó, hizo el primer aporte para la compra de vacunas y ponernos en una lista, en las primeras listas, que al final también hubo sus situaciones, como en todos los países. Pero también empezamos a hablar para la apertura del turismo y la apertura de los hoteles que estaban el 90% cerrados. Y ya ustedes saben lo que eso significa en términos del empleo. Mucha gente nos decía que eso era una locura incentivar el turismo. Pero logramos ya que en la temporada 2020-2021 pudiesen abrir el 50% de los hoteles. Pero ya eso era un 50% más de empleos. Y nosotros nos dimos cuenta, obviamente, que si no recuperábamos el turismo, no íbamos a recuperar la economía dominicana con los datos que teníamos. Pues insistimos mucho en esa parte, pero para recuperar el turismo teníamos que también recuperar la salud. Logramos también que nos llegaran y adquirimos vacunas. Yo recuerdo que nos llegó el mismo día la vacuna a Colombia y a República Dominicana. Y empezamos a vacunar de manera intensa con una logística de todo el país. Vacunamos a los empleados de los hoteles también. Y logramos, que era el punto importante y por el cual el reconocimiento del OMS que decía al principio, abrir la economía, pero mantener la salud. Y hoy tenemos uno de los niveles de letalidad menor del mundo, 0.7. Estamos, según la CDC, en riesgo 1, o sea, igual que Estados Unidos, y pudimos abrir completamente la economía. Y por eso fuimos el país del mundo que más se recuperó
en el turismo según la OMT, que nos dio un reconocimiento. Y la verdad que hoy básicamente casi hemos eliminado, solamente nos queda un 10% de la infraestructura COVID. Nos hemos recuperado a un nivel que fuimos la economía latinoamericana que más creció el año pasado, con un 12.3%. Iván me quiere ganar este año, pero que no cante victoria todavía. Estamos como en el béisbol. Sí, el primer trimestre crecimos a un 6.1%. Yo pienso que el mes de abril, según he visto los datos preliminares, también vamos a seguir a ese mismo nivel. Y ya la economía va las zonas francas, que como dice Iván, en el nearshoring, en el friendshoring, o friendshoring, como se dice, hemos crecido en más de un 34% las exportaciones. Las exportaciones tradicionales también nuestras han aumentado. Y si bien resalta la recuperación del turismo, en todas las áreas de la economía nosotros nos ha ido mejor, incluyendo en la parte agrícola, que a pesar de que somos una isla, tenemos un sector agrícola bien poderoso, pero sí bien afectado, porque nosotros, a diferencia de otros países latinoamericanos, no tenemos petróleo, las materias primas las importamos, trigo, soya, maíz. Por ejemplo, allá en la producción de pollo, los productores avícolas dicen, nosotros no producimos pollo, nosotros ensamblamos pollo aquí en el país. Y es la realidad por las condiciones que tenemos. Pero lo importante es que hemos trabajado con cada sector, identificando las prioridades, y eso nos ha ayudado. En la parte de la inflación, y con esto concluyo, Marisol, hemos tenido que irnos a una combinación de un financiamiento especial. Nosotros hemos duplicado la cantidad de financiamiento del sector agrícola. Y por eso, por primera vez en 20 años no tenemos que importar arroz. Por primera vez tenemos una sobreproducción de plátanos, estamos hablando de los productos que más consumen los dominicanos. Y así también producción récord de pollo, prácticamente en todas las áreas. Aumentamos el financiamiento de la producción, pero también ahora después de la guerra, especialmente que han subido las materias primas, hemos tenido que ir a los subsidios. Nosotros dejamos en $85 el precio del petróleo, y de ahí en adelante le hice un discurso al país que entre 85 hasta 115, según nuestras proyecciones, podíamos mantener el subsidio. Hasta ahora, tú sabes, hoy está a 110, que es el WTI, el West Texas, que es el que compramos nosotros. Pero hoy, exactamente en unas 2 horas, el ministro de Industria y Comercio anuncia también el subsidio al maíz para que no suba el precio del pollo. Ya anunciamos hace 2 semanas también el subsidio al trigo, y en septiembre del año pasado empezamos a subsidiar también los fertilizantes. Imagínense que la urea, cuando llegamos al gobierno, estaba a $270 aproximadamente la tonelada, y hoy está a 850. Sí. Entonces tuvimos que sellar también y hacer una línea de subsidio. Hemos hecho una administración fiscal realmente lo más eficiente posible. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos, porque además lo estamos haciendo con mucha transparencia, una lucha constante contra la corrupción para que esos recursos puedan rendir. Y terminamos el año pasado con una proyección del déficit menor, y este año sí vamos a tener que, ya por esa situación, y ya se lo anunciamos a los organismos multilaterales, de que sí vamos a tener que aumentar el déficit, aún sí por debajo de las proyecciones que se tenían del año pasado. Pero lo que te puedo decir, Marisol, que esto tiene que ser una administración día a día por la situación cambiante, ir adaptándonos, y no se puede proyectar a largo plazo. Y largo plazo son 3 meses aquí, O sea, aquí tenemos semanalmente, yo me reúno con el Gabinete de Economía, me reunimos con el Gabinete de Construcción, nos reunimos con el Gabinete de Agricultura, nos reunimos con el Gabinete de Salud para determinar las acciones como los tiempos lo meritan. Lo felicito, presidente. Es así.
nos ha tocado vivir en un mundo muy fluido con factores locales y externos bastante complicados. Quisiera pasar con la vicepresidenta Boluarte. Pues el Perú fue uno de los países con una de las tasas de recuperación económica más altas en Latinoamérica. Se calculó que había crecido en 2021 en un 13.1%. Pero, ¿cuál es la visión y la estrategia de su gobierno para fortalecer la gobernabilidad, la confianza y que se permita trabajar con el sector privado, promover más inversión y con eso generar empleo? Gracias, Marisol. Primero quiero saludar a nombre del Perú a cada uno de los asistentes a este Fórum Mundial de Economía, en el cual los países daremos a conocer aquello que vivimos día a día en nuestra sociedad. En tu pregunta, Marisol, yo quisiera primero un poquito abrir el mercado, no solamente centrarme en el Perú, sino ir un poco a Latinoamérica. Y en Latinoamérica tenemos que mirar a la persona como el centro del paradigma del desarrollo social. Y tenemos que pensar en 3 aspectos importantes. Primero, hay que colocar, como digo, a la persona como centro principal de ese desarrollo económico. Segundo, que el Estado tiene que tener prioridades para poder atender la salud, la educación y la seguridad. Y como tercer punto importante, es que el sector privado tiene que jugar un rol muy importante donde pueda hacer ese círculo virtuoso donde tengamos que crecer, tanto los empresarios, pero también nuestras sociedades. En el Perú, en ese sentido, consideramos que la informalidad que todavía tenemos en el tema laboral, tenemos que ir caminando a formalizarla. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Haciendo de que la simplificación administrativa como Estado podamos aplicarla en un corto plazo, de tal manera que eliminemos los trámites burocráticos que hacen mucho daño para la formalidad del empleo. Pero también tenemos que hacer de que todos nuestros procesos, estos de lo que estoy hablando, tienen que estar digitalizados, de tal manera de que podamos simplificar la administración, eliminamos el tema de los trámites burocráticos, digitalizamos los procesos y esto va a hacer un Estado eficiente, un gobierno más eficaz para que podamos crecer económicamente. Sin embargo, en el Perú, para poder asegurar la economía, en el 2021 hemos crecido 13.5%. Este crecimiento económico fue el mayor de toda la región, ¿no? Y acá está nuestro presidente de Colombia, que ha crecido en 10%, acabo de escuchar. Nosotros hemos crecido a pesar de la situación de la pandemia, a pesar que en julio del año pasado hemos asumido a ser gobierno, hemos manejado de manera responsable la economía del país. Y en el 2021 hemos crecido 13.5%. Y en lo que va de este primer trimestre, a diferencia del año pasado, ya venimos creciendo en un 3.8% en comparación al primer trimestre del año pasado. En consecuencia, el Perú es un país responsable de un manejo económico estable, el cual garantiza la participación de los empresarios en una inversión. Garantizamos una atención jurídica responsable en el que el inversionista pueda llegar a invertir de manera segura, pero también con reglas claras, donde el empresario y el inversionista debamos de caminar juntos, cuidando nuestro medio ambiente que tanto daño está haciendo ahora. Venimos del almuerzo donde hemos estado los presidentes y he escuchado hablar a diversos presidentes en el que si no nos ponemos todos los líderes, no solamente latinoamericanos, sino del mundo, para cuidar nuestro planeta Tierra, estamos poniendo en riesgo no solamente el tema alimentario, que es lo que nos mantiene vivos,
sino que la misma supervivencia del ser humano en el planeta Tierra. Así que los invitamos a todos los inversionistas a venir a Perú a invertir. Estamos seguros que los vamos a atender con sumo agrado y con una economía estable, con garantías de seguridad jurídica, para que podamos todos, tanto ustedes como nosotros como sociedad peruana, desarrollarnos de una manera conjunta. Gracias, Marisol. Gracias, vicepresidenta. Muchas gracias.